Muchos vienen a Paraguay huyendo de la inflación o buscando libertad financiera. Pero lo que no saben es que este país no solo se sostiene por sus leyes, sino también por sus principios y valores que son sus cimientos. Hoy no vamos a hablar de trámites ni de costo de vida. Vamos a hablar con alguien que conoce el código ético y espiritual de esta tierra. Si quieres entender por qué aquí hay paz cuando en el resto del mundo arde, quédate hasta el final. Para profundizar en esto, hoy me acompaña un estratega del espíritu. Es teólogo de formación, lo que le da la base académica y también predicador, lo que le permite bajar esa sabiduría a la vida real. Es un amigo de la casa con quien comparto la visión de la honestidad radical. Bienvenido, Aaron Marín, y gracias por acompañarnos hoy en Fe Migrante. Gracias por la invitación, Lucas. Un placer y un gusto poder compartir contigo en este espacio que tenés, que está creciendo. Realmente es hoy en día un honor poder hablar de estas cosas donde lamentablemente por todo lo que está pasando en el mundo cada vez más cuesta encontrar espacios donde la gente pueda hablar de la verdad, del Evangelio de Jesús, de sus principios y valores que cada vez más se están atacando en el mundo debido a toda esta corriente postmodernista y también ideológica que está tomando casi todas las naciones de la Tierra. Tal cual, tal cual. Bueno, un honor también para nosotros poder tenerte acá para compartir justamente esto, ¿no? Hablar de Jesús, hablar de un poco también de tu historia, cómo fuiste avanzando, cómo fue también tu conversión, lo que pensás hoy en día de la situación actual que vivimos en el mundo y obviamente, bueno, poder, como decir, tener esta libertad de hablar del Evangelio es algo muy, muy importante, más que nada que, bueno, acá en Paraguay veo que todavía, gracias a Dios, tenemos esa libertad de poder seguir hablando de esto. Así es. Y que vos también puedas estar acá compartiendo, para mí es un gran honor. Totalmente. Y bueno, como teólogo y paraguayo, ¿por qué crees que este país sigue siendo un refugio, digamos, para los valores tradicionales cuando el resto del mundo parece estar, bueno, en otra sintonía, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que ver con esta situación que estás justamente mencionando, que es real sobre el Paraguay, que mucha gente que está en contra de estas cosas que profesamos los cristianos evangélicos quieren hacer creer que está mal y que es un retroceso y que es una especie de prisión mental religiosa, cuando realmente es todo lo contrario, es libertad, es protección, es pureza. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la realidad espiritual y social de Paraguay está muy arraigado a los principios culturales que tiene Paraguay. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no todos en Paraguay son cristianos conversos genuinos, pero sí son culturalmente de pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque acá hay dos vertientes que influenciaron mucho en Paraguay. Por un lado, los misioneros católicos que vinieron de las líneas jesuitas venían con principios y normas cristianas, que habían cuestiones que sabemos que no son del todo correctas, que tiene que ver mucho con la idolatría, pero el principio cristiano está allí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en sus inicios fue cristiana, porque realmente está basado inicialmente en los evangelios de Jesús, sus creencias. Después se fue tergiversando, se metió mucho del tema de los santos, María y todas esas cuestiones que no son bíblicas o están tergiversadas. Pero también vinieron muchos misioneros de la línea evangélica, especialmente misioneros de la línea puritana. Entonces, ¿qué ocurrió? Desde el inicio, cuando a los aborígenes, los guaraníes de acá, se les empezó a predicar mucha de esa base cristiana, por las dos vertientes empezaron a poner sus cimientos, sus bases, sus principios en la nación del Paraguay. ¿Y qué es lo que ocurrió y qué fue lo que terminó generando eso? De que nosotros, más allá de que vivimos en la era contemporánea del siglo XXI, con todas sus modas y sus corrientes, tenemos todavía raíces muy profundas, que están muy en el profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, y que nos llevan a pensar de una manera más tradicional. Que los que están en contra de esto dicen que no, que eso es un retroceso, que eso es un estancamiento social, cuando es todo lo contrario. También tenemos que tener en cuenta de que a partir de la década del 70 y el 80, en Paraguay empezaron a venir muchos misioneros de la línea pentecostal, especialmente de los grupos de Jimmy Swaggart, de David Wilkerson, de Gigi Ávila,
En la televisión paraguaya se empezaron a transmitir muchos de estos programas, en las radios cristianas que empezaron a abrirse, como por ejemplo Radio Bedira, se empezó a hablar mucho directamente del Evangelio. Y entonces, ¿qué ocurrió? Desde el 70 al 80 para adelante, la corriente evangélica empezó a crecer muchísimo. Inclusive yo recuerdo una historia que dice que en una ocasión un comisario le hizo arrestar por una discusión simplemente a un pastor evangélico, por una discusión. Y dice que le tuvo todo el fin de semana en la comisaría. Y entonces se le hizo decir esto a Stroessner. En ese momento el presidente Stroessner, que fue el presidente que tuvo más tiempo en el gobierno y hasta tuvo una dictadura acá, él dice que tenía un mal concepto de los evangélicos, o los protestantes, como nos dicen. Y dice que preguntó sobre la situación, y cuando este pastor se entera de que Stroessner estaba preguntando sobre su caso, este pastor le hace decir al comisario para que le diga al presidente, decirle un poco al presidente que pregunte a cuántos evangélicos le tiene en las prisiones, acá en Paraguay. Y le llegó esa pregunta a Stroessner, y dice que Stroessner, llamado por la curiosidad, hizo averiguar, y ¿sabes qué encontró? ¿Qué encontró? Ninguno. Este pastor era el único. Wow. Y hizo investigar, ¿y qué ocurrió? Dice que en su investigación salió de que los evangélicos eran los que tenían una vida moral más correcta que la mayoría de las personas. ¿A qué me refiero con esto? No tenían escándalos de adulterio, de maltrato familiar, no tenían escándalos con borracheras, drogas, ningún tipo de vicio. Okay. Entonces, ¿qué ocurrió? Se dio cuenta, ¿verdad?, de que los evangélicos practicantes eran personas éticas, morales, y le hizo soltar a este pastor. Inclusive luego se enteró de ahí que estaba preso simplemente por una discusión que no tenía nada que ver con algún crimen. Entonces se le empezó a dar más apertura a los evangélicos a partir de ese momento. ¿Y qué ocurrió? Un tiempo después se le trajo a Jimmy Swaggart a Paraguay y él tuvo una cruzada evangelística en el Defensores del Chaco. Fue grande esa cruzada, se llenó el estadio, salió todo por la tele, y a partir de ese momento cada vez más fue avanzando la corriente evangélica. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el 70 al 80 para adelante, en Paraguay hay una muy gran cantidad que va aumentando todos los años de cristianos de corte evangélica, de todas las denominaciones, pentecostales, bautistas, menonitas, hermanos libres, metodistas, presbiterianos, y eso genera de que haya cada vez más personas con un pensamiento radical, en el buen sentido de la palabra. ¿A qué nos referimos con esto? Personas que eligen vivir su vida separadas de todo lo que el mundo ve como que es algo normal, desde fornicación, que estamos hablando de relaciones sexuales antes del matrimonio, adulterio, porque aunque todos saben que el adulterio está mal, mucha gente practica el adulterio como si fuese que no está mal. Claro. Hay gente que se abstiene de la pornografía, las drogas, cigarrillos, el alcoholismo, y muchos suelen decir, pero la Biblia no dice que tomar cerveza está mal, pero dice que los borrachos no van a entrar al cielo. Y en Paraguay el problema de la bebida alcohólica es un problema real, como en toda Latinoamérica, si vamos a ser sinceros. Sí, tal cual. La mayoría de las personas que dicen que no tienen problema con el alcohol, que son frecuentes a tomar alcohol, sí tienen un problema con el alcohol. Claro, Dicen que no, pero sí. todos los fines de semana, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay principios, hay razonamientos de corte cristiana que ayudan a que este país esté manteniéndose ajeno a toda esta agenda ideológica que está tomando todo el mundo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Que Paraguay es uno de los pocos lugares en el mundo que está en contra del casamiento homosexual, del aborto y de este colectivo feminista radical. Cuando hablo del feminismo, yo no estoy diciendo de que las mujeres no tienen derecho, como quieren hacernos creer los del colectivo feminista, o como le quieren hacer creer a la gente. Estamos hablando de que estamos en contra de esta predicación violenta y agresiva de este colectivo actual que está predicando el odio contra la figura masculina. Nosotros no negamos que los hombres hicieron cosas malas, pero eso no quiere decir que todos los hombres, es más, las feministas tendrían que pensar que sus padres fueron hombres, Claro, hombres que ellos están predicando contra sus figuras con un tono de odio y agresividad. Sabemos que hay hombres que hicieron cosas malas, pero también hay mujeres que hacen cosas malas. Sí, al final toda gente que Claro, generalice, digamos, algo, al final... Totalmente. ¿Por qué? Porque el problema no está en que seas varón o mujer, sino se trata del pecado. El pecado que te ata al diablo, y el diablo es el que genera que las personas que están fuera de Dios estén haciendo cosas malas, estén cometiendo crímenes, aberraciones, cosas inclusive hasta innombrables en muchos casos.
Entonces Paraguay se mantiene ajeno a todo esto. Hay gente que dice que no, que le está robando la nación y el gobierno paraguayo con su retroceso, supuestamente, la libertad a muchas personas que quieren vivir sus vidas como ellos quieren. Pero eso no es cierto. Acá a nadie se le está persiguiendo y se le está matando y se le está arrestando porque tenga un estilo de vida que no aprobamos. Pero sí estamos en contra de que se le quiera obligar a todo el mundo a que viva ese estilo de vida que un sector quiere vivir como si fuese que es el grupo predominante, cuando no lo es, porque vamos a ser sinceros, el colectivo homosexual no es la mayoría, ni en Paraguay ni en ningún lugar del mundo. El colectivo feminista tampoco es la mayoría. El colectivo abortista tampoco es la mayoría. Cuando hablamos del aborto específicamente, siempre están queriendo meter este tema de que hay mujeres que fueron violadas y que tienen derecho a abortar, pero no podemos permitir que se legalice el aborto por un mal que es real, que no negamos y que admitimos que está mal, para generalizar y que entonces sea algo común, cuando realmente lo que estamos hablando es de permitir que se le mate a una criatura inocente. Ellos dicen que no, que supuestamente no es una criatura, que eso es solamente un grupo de células, pero todos nosotros somos un grupo de células y somos seres vivos. Y es vida al final. Totalmente. Y por esos motivos es que Paraguay está mejor que en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no está aprobando pecados que en el mundo se está aprobando y que la Biblia condena, le guste o no al que le esté incomodando esta verdad, es así. La Biblia habla en contra de eso, Dios habla en contra de eso y dice que es pecado. Suelen decir los que están en contra de estos pensamientos de que no, pero ¿qué es lo que se quieren hacer ustedes los angélicos? ¿Por qué quieren señalar más algo como malo cuando hay miles de cosas que mucha gente hace que sigue estando mal? Nosotros no negamos los otros pecados. El pecado de la homosexualidad, el aborto y otras cuestiones que mencionamos son igual de terribles como el pecado de la mentira, el chisme, la murmuración, pero no podemos negar esto por afirmar aquello, porque ambas cosas son pecados y la Biblia dice que los que cometen todos estos pecados no van a entrar al cielo y Dios condena. Entonces no podemos permitir esto porque existe la otra realidad que está mal, que no negamos. Entonces no podemos juzgar de esa manera y es debido a eso que nosotros nos mantenemos en una postura más correcta, más fiel y ajena a toda esta agenda ideológica que está tomando el mundo. Y por eso es que Paraguay se convirtió como un refugio hoy en día para el mundo. Por eso es que tanta gente de otros países están viniendo acá. Tal cual. Porque se está alejando de eso. Hay gente que le quiere hacer creer a las personas que están a favor de esto, de que no está pasando nada malo en los otros países, que están avanzando, cuando todos los días estamos conociendo gente que está huyendo de sus países porque están corriendo de la agenda ideológica de género que se les está queriendo inculcar a sus niños desde el kindergarten sobre el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo, como si fuese que es algo normal, cuando no es normal. Entonces es por eso que Paraguay es una nación tan bendecida. Y nuestro ya fallecido pastor Emilio Abreu, desde un inicio nos hablaba de esto, profetizaba sobre esto. El Señor le decía que Paraguay iba a ser un refugio y que iba a ser prácticamente como punta de lanza entre las naciones. Y estamos viendo que está ocurriendo eso. Hoy en día Paraguay está mejorando económicamente. La gente del mundo se está interesando en Paraguay y quieren venir a Paraguay a hacer sus negocios acá. Y eso era algo que ya estaba profetizado. Y hoy en día de Paraguay se están levantando cada vez más predicadores, evangelistas y misioneros que están saliendo al resto del mundo a llevar el evangelio, inclusive a países palestinos. Wow. Es por todo eso que Paraguay está siendo tan bendecido y es por eso que Dios le está guardando del resto del mundo. Claro, porque uno a veces piensa, pero ¿por qué Paraguay? Viste la típica pregunta si en Europa puede estar mejor o en otros países, ¿no? Y al final a la mayoría que le vas preguntando no saben quizás por qué, pero sí, en mi caso me pasó que me di cuenta que acá sí había una corriente más cristiana que en otros países. Así es. Y el hecho de conservarse, más que nada la familia, porque acá mucho, como sabemos que en otros países atacan justamente esto, la familia. Acá en Paraguay se conservó totalmente justamente eso. Y cuando me enteré también que eso se levantó a causa de mujeres y niños, también eso me tocó algo de mí, ¿viste? Que dije, wow, qué impresionante, y si ven que es un país vecino al que nací, me sorprendió mucho la historia que tiene Paraguay, cómo se mantuvo también a nivel económico, mismo su moneda no perdió valor. Así mismo. O sea, fueron muy conservadores en muchos aspectos, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte económica, y eso es lo que les fue manteniendo también esa estabilidad en el tiempo.
Totalmente. Y mira, yo te puedo decir esto. Paraguay puede tener muchos defectos, inclusive mucha gente del extranjero habla y maldice Paraguay, inclusive mucha gente del Paraguay no valora y habla mal del país que tenemos. No negamos sus defectos, pero sus defectos y las cosas que tiene que mejorar no niegan las virtudes y las bendiciones que tiene Paraguay. Otra de las cosas que yo creo que también hizo que Paraguay subsistiera y sobreviviese las dos grandes guerras que tuvimos, donde casi nos exterminaron, pero por la protección de Dios resurgimos, es que Paraguay le bendijo a Israel. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas hicieron una votación para ver si se aprobaba o no que Israel vuelva a ser establecida como una nación allá en el Medio Oriente, el último voto lo dio Paraguay a favor. Y gracias a ese voto Israel hoy en día está nuevamente como una nación. Y la palabra es clara, dice que Dios va a bendecir al que bendice a Israel y va a maldecir al que maldice a Israel. Hay mucha gente que hoy en día está en contra de los judíos y habla en contra de Israel, inclusive cristianos. Sí. Y dicen que ya Israel no está en los planes de Dios porque le rechazó a Jesús. Cosa que nosotros no negamos que los judíos en su mayoría le rechazaron a Jesús, pero tampoco hay que olvidarse que la primera iglesia fue judía. Hechos de los Apóstoles está la gran parte de los primeros capítulos concentrados en un pueblo judío que le aceptó a su Mesías. La primera iglesia fue judía cristiana. Y no tenemos que olvidarnos que en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo dice que Dios no rechazó a Israel. Pese a su rebeldía, aún le ama y aún tiene un plan con Israel y se va a cumplir hasta el fin de los tiempos ese plan. Y por ese rechazo fue que nos incluyó a nosotros los gentiles. Gentiles, ¿no? Los gentiles, totalmente. Y es por eso que Paraguay también está muy bendecido. ¿Por qué? Porque le bendijo a Israel. Nosotros no negamos los defectos que tiene hoy en día la nación de Israel, pero el resto del mundo también tiene todos esos efectos. Yo escucho gente que dice, no, pero esa nación ahora aprueba el matrimonio gay. Todo el mundo está aprobando el matrimonio gay y está mal, pero no es solamente Israel. No, pero los israelíes están en guerra. Al final, en muchas partes del mundo pues, sí, está pasando cosas, no solamente en una sola nación. Totalmente. O si no, no, pero Israel es una nación que está en guerra siempre. Sí, pero no es la única nación. Aparte hay que mirar todo el contexto. Yo escucho gente que está diciendo, no, pero le está atacando a los palestinos. Los palestinos llevan años atacándole a Israel todos los días. Israel en los últimos tiempos recién se empezó a defender. No decimos que está bien la violencia, pero es sentido común. O si no, los judíos le rechazan a los cristianos. Los judíos ortodoxos le rechazan a los cristianos. Pero hay judíos mesiánicos en Israel y en todo el mundo. Y en Israel hay muchísimas iglesias evangélicas. A diferencia de las naciones palestinas, donde hay pocas iglesias palestinas, pocas iglesias cristianas palestinas, y encima esas pocas que hay son perseguidas por los mismos palestinos que son musulmanes. Los musulmanes, a diferencia de los judíos, sí son un peligro para el cristianismo en todo el mundo, porque los musulmanes son radicales en su religión y son naturalmente agresivos y asesinos. Entonces hay que ver el panorama completo. Y hoy en día vemos que en todo el mundo el Islam se está diseminando de manera muy peligrosa, pero vemos que uno de los pocos países en el mundo donde no está ocurriendo eso es justamente Paraguay, donde vemos que el cristianismo sigue siendo predominante. También otra cosa que yo quiero destacar es que en Paraguay, desde el momento que empezó a levantarse la iglesia evangélica, también hay otra cosa que empezó a ocurrir. Detrás de eso empezó un gran fluir del Espíritu Santo, una gran manifestación de los dones. Y eso no solamente ocurre en la iglesia Centro Familiar de Oración o CFA, ocurre en muchas iglesias de carácter pentecostal, donde vemos que el fluir del Espíritu Santo con la manifestación de sus dones se viene dando hace bastante tiempo. Y vemos cómo el poder de Dios, así como en Hechos de los Apóstoles, se va revelando desde sanidades, liberaciones de endemoniados, don de lenguas, profecías, don de ciencia. Vemos inclusive gente que fue de vuelta a la vida después de haber estado muertos por un periodo de tiempo. Y todas esas cosas hablan de una bendición espiritual que le está guardando al Paraguay, a diferencia de otros lugares. Porque vemos que acá hay una libertad del fluir del Espíritu Santo que cada vez va avanzando más. Tal cual, es buenísimo. Al final, cuando un país sabemos que funciona muy bien y cuando vemos que hay corrientes que quieren imponer cosas, ahí es cuando también te da el mensaje de que realmente las cosas están yendo bien. O sea, para querer modificar algo que realmente está funcionando. Si bien, obviamente, como decís, tiene muchos defectos a nivel, infraestructura o cosas así que son detalles, al final no es tampoco tan relevante,
apenas llegué acá a Paraguay me di cuenta que tenía algo diferente a otros países y creo que justamente es esto que estamos hablando, ¿no? De la parte espiritual y conservadora y que también se mantiene todo Así mismo. ese ambiente, ¿no? Totalmente. Vemos como en el mundo esta agenda ideológica, o la ideología de género, para hablar directamente, fue destruyendo la figura familiar. ¿Verdad? Las familias prácticamente están en peligro de extinción en el resto del mundo. La mayoría de la gente deja de creer en el matrimonio, tienen relaciones abiertas, claro. El homosexualismo se va diseminando y muchos dicen, ¿pero qué tiene eso de malo? Bueno, es sentido común. Es antinatural. Claro, ¿no? Es sentido común. ¿Por qué se interesan tanto de que el homosexualismo se vaya aceptando en el resto del mundo como algo normal? Porque hay un interés de bajar el número de la población del mundo. Hoy en día hay mucha más gente que antes. Hay menos recursos, menos trabajo, menos alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta agenda ideológica de género empezó a utilizar como una especie de programa anticonceptivo. Porque los homosexuales no se pueden reproducir, eso es real. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay cada vez más homosexuales, entonces van a haber cada vez menos nacimientos. Por eso es que también están tan interesados que el aborto se acepte en todo el mundo. Porque mientras haya más abortos, van a nacer menos niños. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un programa ideológico que está atentando contra la familia tradicional. Papá, mamá e hijos, el matrimonio heterosexual. Entonces, ¿qué ocurre? Las familias van desapareciendo en su esencia natural en el resto del mundo y prácticamente corremos el riesgo de que una sociedad que es ajena a lo natural se vaya levantando con un peligro muy grande de extinción prácticamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el diablo. El diablo busca destruir al ser humano. Porque el diablo, como no puede destruir a Dios, busca destruir a la corona de su creación, que es el ser humano. Y cuando digo esto no estoy exagerando, ¿por qué? Porque vemos en la Biblia que siempre fue así. Y vamos a ser sinceros, en la Escritura no dice que Jesús vino y se sacrificó por los animales ni por los ángeles, sino que se sacrificó por nosotros, los seres humanos, porque en nosotros hay algo especial que Dios puso, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué ocurre? El diablo busca destruir eso. Y lo otro que busca destruir, y esto nadie puede negar, aunque digan que son exageraciones, es a la iglesia cristiana. Porque vos no ves una persecución contra el Islam, ni el budismo, ni contra el shintoísmo. Vos ves una persecución directa contra la figura cristiana, contra la iglesia. Muchos suelen decir, no, pero en las iglesias se cometieron crímenes. No negamos eso. Pero es la iglesia la que promueve los principios y los valores que están en la palabra de Dios y es el enemigo número uno de toda esta agenda ideológica. Todo el sector izquierdista político busca atacar a la figura de la iglesia. Todo el sector ateísta no busca atacar al Islam, ni al budismo, ni al shintoísmo. Busca atacar a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es su principal oponente en este mundo. Claro. Al final, después he escuchado varios comentarios que dicen como que el cristianismo impone o es violento o todas estas clases de afirmaciones que yo realmente no lo veo. O sea, conociendo gente cristiana, no veo que ellos sean violentos ni que impongan ideologías, por así decirlo, o religión. Obviamente hay de todo, sí. Pero sé que en ese sentido no veo que como quizás en otras religiones sea más impuesto, o como la parte de lo que vos dijiste, los musulmanes, sí que ves que una corriente de violencia, ¿no? Así mismo. En ese sentido, en el cristianismo no veo que se imponga tanto y aún así se persigue y obviamente hay cosas muy violentas, lamentablemente, que están pasando actualmente. Así mismo. Hay cristianos que están muriendo hoy en día por predicar la palabra en el Medio Oriente. Ahora, no vemos acá que a ningún musulmán ni a ningún budista se le esté persiguiendo. Para nada. No vemos nada de eso. Es más, los del colectivo gay, feminista y abortista que tanto se quejan de la iglesia cristiana, no son perseguidos por ninguno de nosotros. Sin embargo, quisiera verle a ellos hacer algo de lo que ellos hacen en los países del Medio Oriente, donde los musulmanes son predominantes. No van a durar ni un solo día. Claro. Sí, sin ir más lejos, yo incluso en mi pasado he practicado el budismo y me pasó algo muy particular porque no sentí un cambio espiritual como me generó ser cristiano, por así decirlo, ¿no? Porque uno cuando es budista practica, digamos, bueno, toda la parte de que son recitar mantras y toda la parte de meditación y demás, pero no sentí como una persecución como cuando uno es cristiano. Y así eso a mí me hizo darme cuenta de que hay una verdad que en el budismo no la había.
Así es. Entonces eso fue muy, muy particular, la verdad, porque fue muy Es muy interesante. notable. Sí, sí. Así mismo. Y lo que estás diciendo es cierto, porque ningún cambio genuino se puede dar si no viene de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra. Dentro de las otras religiones, vamos a ser sinceros, no está el Espíritu Santo. Hay otro tipo de entidades que son ajenas a Dios. ¿Por qué a los cristianos tanto se nos persigue desde siempre? Porque cuando leemos la historia, eso es desde el inicio. Es porque justamente Jesús nos dejó a cargo a todos los que le aceptamos a Él para llevar la palabra. Entonces el diablo le persigue a aquellos que llevan la palabra de Dios. Por eso es que no vemos lo mismo con el resto del mundo. Claro, es que no le interesa, al final le da lo mismo, no te va a Exactamente. molestar porque sabe que no estás como yendo en contra de sus intereses, ¿no? Totalmente, así es. Muy interesante, muy interesante. En este canal lo que también hablamos mucho es la parte esta de honestidad radical, que justamente veo que vos encajás muy bien porque sos muy honesto y sos también radical a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Que hay mucha gente que prefiere no ocultarlo para no desagradar o le da vergüenza incluso hablar de estas cosas. Y para vos, Aaron, digamos, ¿qué tan difícil es ser un hombre de principios, ¿no? En un mundo que vos sabés que hoy, digamos, te pide resultados rápidos a cualquier costo, ¿no? Así mismo. Y mira, no te voy a ser para nada deshonesto en ese sentido, voy a ser bastante directo. No soy perfecto, tengo mis defectos, mis errores, áreas de mi vida que todavía tengo que mejorar, pero en cuestión de mi fe siempre fui radical, nunca escondí que soy discípulo de Jesús. Y eso siempre me llevó a tener muchos problemas en diferentes lugares, hasta en lugares de trabajo de carácter cristiano. ¿Por qué? Porque cuando llegué a entornos que eran, por así decirlo, el 90% de carácter cristiano, me encontraba que no todos los cristianos que estaban allí vivían una vida realmente acorde a lo que dice el Evangelio. Cometí mis errores, tuve mis tropiezos, no voy a yo negar eso, pero siempre me llevó a recibir un rechazo de una mayoría. A nosotros nos gustaría ser aceptados por todos como seres humanos, ¿por qué? Porque somos seres sociables. Tal cual. Pero ¿qué ocurre? Cuando vos decidís seguirle a Jesús de manera radical, cuando vos te encomendás a Cristo, eso genera automáticamente que la gente te rechace en casi todos los círculos. ¿Por qué? Porque la gente no es honesta. A la gente le gusta, como decimos acá en Paraguay, joderle, que quiere decir engañarte. Le gusta hablar mal de uno a sus espaldas. Le gusta actuar de una manera deshonesta tocante a la parte de la plata, ¿verdad? Si no se entera nadie, no pasa nada, está todo bien. Cuando la Biblia dice que no, hasta lo que está oculto y es incorrecto, no deja de ser incorrecto por eso, porque Dios lo está viendo. Claro. A la gente le gusta ir en contra de todo lo que es moralmente cristiano. ¿Por qué? Porque le parece que es aburrido, le parece que portarse mal es más divertido, meterse con la novia del otro le parece que está bien, robarle la esposa al otro está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un rechazo automático hacia el cristiano genuino. Y eso me llevó a tener mucho problema con la gente en lugares de estudios, en lugares laborales, hasta en círculos cristianos, porque no todos los que practican el cristianismo están afirmados al 100%. La Biblia habla de los que son tibios de espíritu. Y el que es tibio de espíritu le gusta estar bien con el mundo y bien con Dios, pero la Biblia dice que no funciona así. Entonces eso me llevó a tener una serie de dramas con muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerqué a Cristo desde mi niñez, siempre fui muy entregado, no perfecto, pero siempre fui muy entregado. Nunca tuve problema de hablar directamente de lo que dice el Evangelio, nunca tuve problema de decir lo que dice la Biblia, que está bien, lo que está mal. Inclusive ya en mi época de adulto, cuando empezó todo este tema de la ideología de género a querer meterse acá en Paraguay, porque en Paraguay hace más de 10 años que están buscando meter a la fuerza la ideología de género a través del sector político, del sector artístico y también del sector educacional. ¿Y qué ocurrió? Mucha gente que está a favor de estas cosas empezaron a hablar como si fuese que ellos son mayoría y como que se tiene que aceptar porque ellos quieren. Y yo siempre estuve en contra abiertamente de estas cosas y me metí muy de lleno por muchísimo tiempo y hasta ahora estoy ya no al mismo grado de intensidad que antes con el movimiento Pro Vida, Pro Familia cristiano, que es liderado por el pastor Miguel Ortigosa, que se conoce como Somos Muchos, Muchos Más. ¿Y qué ocurrió?
eso me llevó a tener constantemente confrontamientos con personas de diferentes áreas que están a favor del colectivo gay, del aborto y del colectivo feminista, y llevó a tener muchos momentos incómodos de debates, de discusiones, y a tener el rechazo de muchas personas que creen que está bien cuando realmente no está bien, inclusive de gente que sabe que está mal, pero que no quiere decir abiertamente su opinión porque no quiere quedar como pesado, como religioso. No lo rechazan en público. Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso llevó a que tengas siempre ese tipo de situaciones. Ahora, yo sé que finalmente Jesús nos advirtió que iba a ser así. Pero bueno. Porque Él dice que si a Él le rechazan, a sus hijos también le van a rechazar. Y generalmente suele ocurrir que aquel que marca la diferencia es visto como un problema en un mundo donde la gente quiere quedar bien con todos, pero no quiere quedar bien con Dios. Claro. Wow, qué interesante la verdad hablar de esto, porque son temas que es muy importante, ¿no? Darle visibilidad y exposición al final. Así mismo. Estamos como viviendo siempre dentro de un sistema de creencias que quizás no nos acercan a la verdad, ¿no? Y seguimos quizás ocultos o inmersos en una mentira y no nos damos cuenta qué estamos apoyando, qué no estamos apoyando, cuál es nuestra postura, ¿no? En tanto política o bueno, también a nivel social y bueno, y espiritual. Totalmente. Es increíble cómo al mundo le molesta la presencia del cristiano, porque sí nomás. Claro, porque sí. Sí, porque yo estuve en lugares donde, te soy sincero, todo el mundo estaba tomando cerveza, yo prefería no tomar, siempre decía que prefería tomar o agua o jugo o gaseosa, y cuando me preguntaban por qué, le decía simplemente, no, yo soy cristiano, pero ni siquiera le decía, dejen de tomar, me molesta que estén tomando, por el solo hecho de que yo más tenía, ya se molestaban. Estaba en grupos donde toda la gente estaba fumando y me ofrecían, le decía que no, que gracias, ¿verdad? Que yo no. Y me preguntaban por qué, le decía que era cristiano, ni siquiera les decía que dejen de fumar, se molestaban solamente porque yo decía que no. Y vos te pones a pensar, ¿verdad? Pero finalmente, ¿quién es el que le quiere imponer su estilo de vida al otro? Porque ellos nos acusan a nosotros de hacer eso. Pero ni si no hacemos, les molesta solamente porque no estamos haciendo lo que ellos quieran. Sí, me pasó muchísimo. Y incluso antes de ser cristiano. O sea, ya incluso ni siquiera si decís que sos cristiano y ya te opones a lo que está completamente aceptado, ¿no? Y está normalizado en la sociedad, que son cosas que al final te dañan, porque claro, no es que es algo que te está dando salud o te está dando algo totalmente, positivo, ¿no? Totalmente. Te negás a eso y ya incluso te señalan con el dedo. Sí. ¿Y qué ocurre? Eso siempre lleva a que como cristianos nos rechacen. Pero hay algo que yo entendí. No deja de molestar que ocurran estas cosas porque somos humanos y nos va a molestar en el fondo. Pero eso no quiere decir que tengamos que ceder a la presión del mundo. Pero hay algo que yo entendí. Es mejor ser rechazado por este mundo y ser acepto por Dios. Completamente. Porque Jesús mismo nos dice, y le dice a los cristianos, y eso le tiene que hacer pensar a la mayoría de los cristianos que están en tibieza, que están jugando con el mundo y con Dios. Dice claramente que si vos no le reconoces a Él delante de los hombres, Él tampoco te va a reconocer en el día final, en el cielo. Y eso es directo, no es nada alegórico ni simbólico, te está diciendo así tal cual. Es algo que va a ocurrir. Tal cual. Y Aaron, para aquellos que nos están mirando, que quizás no sean cristianos o piensen incluso que hablar del diablo, hablar del cielo, ¿no? Estas cosas que para muchos suena fantasía, como primer paso, si realmente están como interesados para realmente agradarle a Dios o empezar, tienen como esa curiosidad de saber si estas cosas que decimos son verdad, ¿qué le recomendarías? Bueno, primero que nada, yo le recomendaría que busque una iglesia, no porque la iglesia te va a dar la salvación, porque la salvación te la da Jesús, pero Jesús nos dice que nos congreguemos. ¿Por qué dice que nos congreguemos? Porque al estar en un grupo de personas que están practicando la fe, que le están siguiendo a Dios, que le están buscando a Dios, vas a tener apoyo, vas a tener contención, vas a tener guía. Lo segundo, que creo que tendría que haber dicho primero, pero creo que una cosa lleva a la otra. Sí. Si vos sentís que hay un vacío en tu vida, te das cuenta de que hace rato estás buscando algo que no estás encontrando en ningún área, con ninguna persona, de ninguna otra manera, sea noviazgo, matrimonio, familia, trabajo, estudio, deporte, hobbies, artes, inclusive vicios,
o el sexo mismo, porque hay mucha gente que quiere llenar el vacío de su vida con el sexo, o amistades, o viajes, o realizar grandes logros en su vida. Yo quiero decirte que eso no vas a encontrar en ninguna de esas cosas. Inclusive voy a ser bien directo, no vas a encontrar en ninguna de las religiones que estuvimos mencionando, desde el budismo, el islam, el shintoísmo, ni ningún grupo político, ni nada por el estilo. Ni la plata te va a dar esa satisfacción. El único que va a llenar ese vacío que vos tenés en tu corazón es Dios, y es a través de la persona de Jesús, porque Dios le envió a Jesús. Juan 3:16 dice claramente, el versículo principal de toda la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos a través de su Hijo, si creemos en Él, si le aceptamos a Él. Entonces, si todo esto que te estamos mencionando te llama la atención y quieres saber qué hacer con toda esta información, lo primero es aceptarle a Jesús como tu único Dios y suficiente Salvador. Y eso es simplemente hablando con Él, orando. Es diciéndole directamente: sabes que Jesús, Dios, yo me doy cuenta que mi vida no tiene sentido. Yo estoy mal, siento un vacío muy grande y yo necesito que vos me salves. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y yo te doy permiso que entres a mi vida y que me adoptes como tu hijo, que me hagas nacer de nuevo y llename de tu Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Jesús envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viva en nuestro interior y nos restaure, nos salve, nos transforme. Y de esa forma pasamos a pertenecerle a Dios oficialmente. ¿Por qué? Porque tenemos que darle permiso. Claro. No es simplemente creer de manera superficial como cree la mayoría del mundo. Porque vos salís a la calle y le preguntás acá en Paraguay a la gente si creen en Dios, el 99% te va a decir que sí. Le preguntas, ¿y significa que crees en Jesús? Y algunas ya te van a empezar a decir: ah, no, esa parte ya no sé, no estoy seguro, tengo mis dudas. O si no, te van a salir y creo, pero a mi manera, o creo, pero creo que también que el resto de los pensamientos está bien. O alguno te va a decir: soy cristiano, pero no soy fanático, me voy a la iglesia una vez al año y cosas por el estilo. Y eso no es esa fe real. Que no se lo toman en serio, es como claro, si fuera algo externo, ¿no? Claro, como si fuese solamente una moda. Ahora, claro. Y no, tiene que ser algo radical. ¿Por qué? Porque es comprometerse con Dios. Es igual que el matrimonio. Claro. Funciona solamente si vos lo oficializás. ¿Por qué? Porque antes de la ceremonia, antes del papeleo, antes de decir esas palabras de compromiso, todo es muy abstracto. Pero cuando uno se compromete de manera oficial, allí vos realmente le perteneces a la otra persona y la otra persona te pertenece a vos. Y es lo que Dios quiere con nosotros, quiere tener una relación personal con nosotros. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva que vos, oyente, al momento que le aceptás a Jesús, le pidas perdón por todos tus pecados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda con Dios, tenemos una falta con Dios, que es el pecado. Dios es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Y el pecado no es solamente matar, no es solamente violar, no es solamente hacer satanismo, no es solamente robar o tener perversidades sexuales, no es solamente ser corrupto. Todo eso está mal y es pecado, pero pecado también es no perdonar, que es el rencor, mentir, porque la Biblia es muy clara, dice que los mentirosos no van a entrar al cielo. Es ser chismoso, murmurador, egoísta, envidioso, soberbio, rebelde, desobediente. Todo eso es pecado también. Inclusive la Biblia dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, también es pecado. Y todo eso nos condena delante de Dios. La idolatría en todas sus formas es pecado. Está mal adorar imágenes, pero también está mal que alguien o algo tenga el primer lugar en tu vida aparte de Dios. Eso es también idolatría. Y nosotros tenemos una deuda grande con Dios por todo esto. El mundo tiene una deuda con Dios por todo esto. Por aceptar el aborto, el casamiento gay, la diversidad sexual. Y tenemos que pedirle perdón por todo eso y renunciar a todo eso. ¿Qué significa eso? Si yo era un adúltero, si yo era un alcohólico, si yo era un drogadicto, si yo estaba teniendo relaciones sexuales con mi pareja antes de estar casado, si yo veía pornografía, si yo estaba atado al chisme, a la murmuración, a la mentira, a la idolatría, yo tengo que renunciar a todo eso y ya no volver a hacerlo y vivir una vida santa, porque la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Y a qué se refiere con eso? Santidad significa literalmente apartarse del pecado para vivir para Dios. Entonces, si vos, oyente, estás interesado en todo eso,
aceptarle a Jesús, pedirle perdón por tus pecados, renunciar a todo eso, alejate de eso y empezar a congregarte en una iglesia. Hay muchas buenas iglesias evangélicas acá en Paraguay. Está desde el Centro Familiar de Adoración, o como se le llama de manera abreviada, CFA, que tiene miles de anexos. Está la iglesia Torre Fuerte, está Alfa y Omega, están las Asambleas de Dios, muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias de sana doctrina que te van a ayudar, y pedirle a Dios que te llene de su presencia y de su poder, de su Espíritu Santo, y empezar a leer la Biblia. Les aconsejo que empiece con el Evangelio de Juan, empezar a ver prédicas en las redes sociales. Hoy en día todas las redes sociales, desde YouTube para el Facebook, Twitter, Instagram, tienen cientos de prédicas muy buenas. Empezar a consumir contenido cristiano, buscar amistades cristianas. ¿Por qué? Porque las amistades influyen mucho en todo lo que hagamos. Porque hay mucha gente que le aceptó a Jesús, pero no puede dejar ciertas prácticas porque no se desvincula de ciertas amistades que le llevan al pecado. Ahora, yo no te estoy diciendo que no busques predicarle y ganarles para Cristo. Sí, predicarle y buscarle ganar para Cristo, pero no hagas lo que ellos hacen. Y si ellos te están arrastrando a vos, entonces hay algo que está mal. Mejor alejate hasta que te fortalezcas. Una vez que estás fortalecido, ahí puedes ir a predicarles, ¿no? Totalmente, sí, porque si es al revés no sirve. Algo está muy mal allí. Eso es lo que yo le puedo recomendar a la gente. Y también le recomiendo a que no tengan miedo de mantenerse firme ante todas estas cuestiones que estamos hablando. Porque el mundo te quiere intimidar, te quiere achicar, te quiere pisar y te quiere imponer todas estas cosas. No permitas eso. Mantenete firme, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Genial, genial. Y con respecto a la parte de la confesión, porque sé que hay mucha gente que quizás dice, no me quiero ir a confesar delante de un hombre, no quiero hacerlo de esa forma porque me da vergüenza contarle todos mis secretos, porque hay muchos que lo tienen como secretos, ¿no? A mí me funcionó hacerlo solo en mi cuarto. Yo pensaba que eso no se podía, pero después me di cuenta que es algo que te desahoga mucho también. Sí, así mismo. Y incluso puedes recibir sensaciones o respuestas que no te esperás. Totalmente. A mí me pasó. Totalmente. Y mira, hay dos verdades en esto que mencionaste. Y no estamos hablando de las confesiones que se hacen en la Iglesia Católica. No. Nos referimos a confesarnos delante de Dios, porque es realmente Dios el que nos perdona y nos limpia de todo mal. Ningún sacerdote tiene ese poder, para nada. Es correcto que yo confiese mis pecados, confiese mis debilidades, mis problemas, mis tristezas, mis miedos a Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma yo le entrego todo mi ser. No hay nada que yo le estoy reteniendo a Él. Y es correcto hacerlo cuando estás orando, cuando estás a sola con Dios, cuando estás cantándole, adorándole. ¿Por qué? Porque es una forma de sacrificio, es una forma de rendirle culto a Él. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo mal. Y se olvida, ¿no? También y se olvida de todo. Dice, inclusive hace una metáfora, dice, los arroja a lo profundo del mar todos nuestros pecados. No es que literalmente hace eso. Lo que te quiere decir es que está tan lejos de Él todo lo que vos hiciste, porque Él decide olvidarse de eso, que es imposible ya encontrar esas culpas, esos pecados. Pero por otro lado también yo creo que es bueno que una persona en la iglesia, primero que nada, cuando uno se convierte, lo correcto es confesarlo públicamente, porque la Biblia dice que tenemos que confesarle a Él públicamente, porque Él públicamente nos reconoció cuando se sacrificó en la cruz. Entonces es correcto confesar públicamente, sea en la iglesia o donde sea, tu fe. Una de las formas de hacerlo es con el bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo de que sepultamos nuestra vieja vida y que resucitamos en Cristo. Pero también yo creo que es bueno y recomendable que yo tenga una persona dentro de la iglesia que me lidere, que me guíe y a la que yo le rinda cuentas. ¿Por qué? Porque eso me ayuda y me enseña a ser humilde, me deja aprender de alguien que tiene más experiencia, y también es como que me ayuda a ser disciplinado, porque muchas veces se nos olvida de que Dios nos observa. Y es como que ciertas cosas pasamos por alto, pero cuando con una persona que está liderándonos de parte de Dios, le estamos rindiendo cuenta de lo que hacemos, es como que eso nos ayuda a recordar de que estamos debajo de la supervisión de Dios. No que la persona tiene el poder y la autoridad de Dios al pie de la letra, sino que simplemente nos ayuda a reconocer que estamos bajo autoridad.
Genial, buenísimo, buenísimo, porque la verdad que eso a mí me sirvió mucho y creo que cada vez más veo gente que se está entregando su vida a Cristo, que al final es la que le pertenece a Él, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, yo sé que también a veces pasamos por incertidumbres y la fe como que puede menguar, ¿no? Y se nos puede ir como para muchos lados. Y esto que vos dijiste, congregarse, que también vi que en la Biblia es un mandato, ¿no? Sí. Que Él nos manda a congregarnos en la iglesia. ¿Cómo, digamos, vos podés encontrar la fuerza para guiar, a veces que sé que tuviste discípulos y tenés discípulos que vos guiás a través de la palabra de Dios? ¿Cómo haces para conseguir, digamos, encontrar esa fuerza para guiar a otros cuando uno mismo, ¿no? Puede estar en medio de una etapa que quizás tenés más preguntas que respuestas? Bueno, primero que nada tenemos que entender que eso que mencionás va más allá del sentimiento. Tiene mucho que ver con la responsabilidad, con el mandato que Dios nos dio, porque Jesús dio una orden. Él dijo claramente que demos por gracia lo que Él nos dio por gracia. Y también nos dice claramente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que nada, es una orden, es algo que tenemos que hacer. No importa si sos o no pastor, si sos o no predicador, si sos o no teólogo, evangelista, maestro. Es una orden para todos. Los que tienen títulos tienen una responsabilidad mucho más grande, pero los demás, los que no son líderes, pastores, maestros, teólogos, predicadores, tienen el mismo grado de responsabilidad. Entonces, empezando por ese lado, uno tiene que entender que como cristiano, yo tengo que ganar discípulos, tengo que predicar. No porque sea una especie de competencia o concurso, sino porque es un mandato, una misión que Jesús nos encomendó. La Biblia inclusive dice en la carta de Pedro que ni siquiera a los ángeles se le dio esa responsabilidad. No. Y Pedro dice que los ángeles tienen celos de nosotros en el buen sentido, porque ellos quisieran poder hacer esa labor, ¿verdad? Porque saben lo importante que es. Por otro lado, también yo tengo que entender de que Dios va a poner ese sentir, ese quebranto. Pero yo tengo que responder a ese sentir, a ese quebranto. Y ese sentir, ese quebranto, Dios se lo pone a todos, pero no todos responden a eso. Claro. Sea por el motivo que sea. Y allí yo creo que puedo responder esa pregunta que dijiste. Primero que nada, si un cristiano quiere, pero no está pudiendo, sea por miedo, incertidumbre, inseguridad, tiene que entender que nunca va a sentirse del todo seguro y nunca va a tener todo el conocimiento necesario jamás de todo para poder empezar a hacer eso. Es simplemente animarse y obedecer. Es como cuando vos te gustás de alguien, pero si vos nunca le expresás a esa persona, la otra persona nunca va a saber. Pasa lo mismo con el evangelizar, ganar almas. Entonces, ¿qué ocurre? Uno tiene que entender que en el camino se va a ir formando. Cuando yo empecé a evangelizar, yo tenía todos los conceptos, todos los principios, pero no sabía cómo expresarlo. Y la única forma que pude aprender a hacer eso era en el campo de batalla, era en el terreno, era en el día a día. Yo sentía ese quebranto, tenía miedo, tenía inseguridad, no me sentía preparado, tenía 20 años o 19 nomás. Ya venía hablándole a la gente en otros ámbitos, en otros círculos como familiares, amigos, compañeros, pero diferente es cuando empezás a hacerlo fuera de los círculos de conocidos, familiares o amigos. Entonces, ¿qué ocurría? Ya no era más una charla ocasional, era simplemente animarse y ser directo. Y empecé, salía del trabajo todos los días a la calle y empezaba a hablar a la gente de Jesús. Y era muy directo, porque no sabía cómo empezar. Entonces lo primero que le preguntaba era, si te morís ahora, ¿a dónde pensás que te vas a ir? Ah, muy bueno. Claro, ibas directo a ese extremo. Digamos. Claro, ¿verdad? Y a muchos les chocaba, a otros les resultaba chistoso, ¿verdad? Pero era muy efectivo. ¿Y qué fue la respuesta que más me impresionó, por así decirlo? La gran mayoría me decía que no sabía. Claro, como que no, desconocimiento. Claro, y no te voy a mentir, no es que sabía cómo después de esa pregunta que ya era el gancho, que ya sabía ya abordarle una. No, los primeros días era muy desordenado en mi prédica. Y después fue tomando forma. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el evangelio, así como es profundo, también puede ser muy práctico a la hora de enseñar. Y lo que uno necesita poder decirle a las personas al inicio es que está en pecado, que existe un infierno y que se va a ir a ese infierno si no lo acepta Jesús, que solamente hay un Dios y que solamente Jesús le puede salvar y que solo depende de la fe y de la entrega.
y que Cristo vuelve pronto, ¿verdad? Y que tenemos un enemigo que es el diablo y que solamente le podemos vencer a través de Jesús. Y a partir de ahí fue que se fue volviendo más fácil hacer las predicaciones. Ahora, como dijiste, obviamente tener discípulos genera tener una responsabilidad y una carga. Y mi vida no era fácil. Tenía trabajo, estudio, ya tenía ya las primeras deudas, cansancio, miedo, inseguridades, rechazo a la gente. Pero al ver a la gente aceptar a Jesús, al ver a una persona que va creciendo espiritualmente, al aprender de la palabra y de tener comunión con Cristo y saber que esa gente te está viendo como ejemplo, era lo que me motivaba, más allá de todos los problemas, los cansancios, los miedos, la inseguridad, a seguir adelante. Porque de todos los milagros que Dios realiza, el más grande e impresionante es cuando alguien acepta a Jesús. Y hay mucha gente que yo le suelo escuchar dentro de las iglesias que dice, me siento vacío, seco, dormido. Y yo le pregunto, ¿estás orando, estás leyendo la Biblia, estás predicándole a la gente de Cristo? Casi siempre la respuesta a todo es no. Y es obvio que se va a sentir así, porque lo que te aviva es leer la Biblia, orar y predicar a la gente de Cristo. Porque cuando vos le predicas a la gente de Cristo, vos te sentís útil porque estás haciendo lo que Jesús te mandó. Y entonces eso te motiva a seguir adelante. Entonces sentís como un sostén, ¿no? Claro. Algo más divino se puede llegar a expresar, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Entonces cuando la gente tiene todos esos sentimientos que describiste, que a muchos les pasa dentro de las iglesias, es porque no está haciendo todas estas cosas. Y tiene miedo, pone excusas. Y yo te voy a ser sincero, hermano, nunca te vas a sentir listo, preparado, ni ejemplar para la misión. Pero no nos eligió por ninguno de esos motivos. Nos eligió justamente porque Él quiere valerse de nosotros para mostrar su gloria. Porque en nuestra debilidad, Él muestra su poder y su grandeza. Tal cual, amén. Muy buena esa frase de cierre. Y sé que mañana viajás a Perú, se te dio una oportunidad y te quería hacer una pregunta, la tengo acá escrita. Que digamos... Primero, sé que mucha gente llega a Paraguay con el alma rota buscando seguridad, buscando un norte o un propósito. Y desde tu lugar de fe, ¿vos pensás que es este un suelo que sana o es un lugar que te pone también a prueba para que crezcas? Las dos cosas. Paraguay tiene ciertas áreas que tiene que mejorar, ¿verdad? La parte económica, que está creciendo, pero que obviamente eso se tiene que ordenar. Y entonces es un desafío. Vas a tener como extranjero muchas facilidades que afuera no la tendrías, pero también tendrías muchos desafíos, ¿verdad? Porque obviamente es un lugar diferente, que está creciendo, se está desarrollando y tiene que ser trabajado. Pero es un refugio, ¿por qué? Porque justamente hay muchas cosas que acá vas a tener que en otros lugares no. Por ejemplo, la tierra de Paraguay es muy fértil. Acá cualquier cosa crece de la noche a la mañana. El mercado es muy amplio. Podés realizarte en cualquier área que vos quieras desempeñarte. La gente es muy sociable, es muy abierta, muy positiva, que en otros lugares no vas a tener ese tipo de apertura. Al paraguayo le gusta mucho la novedad. Acá te vas a dar cuenta que vas a encontrar locales de diferentes tipos de comida, de todas las clases, de todas las razas y todos los colores. Al paraguayo le gusta conocer, experimentar. Y nunca pierde lo que es lo suyo. A la par que conoce y experimenta, siempre mantiene todo lo que es lo suyo, ¿verdad? La conservación. Totalmente. Y entonces, ¿qué ocurre, verdad? Paraguay es tanto un lugar de desafío como un lugar de protección. Porque te vas a dar cuenta de que está guardado de todo lo que hoy en día se considera como moda o corriente filosófica aceptable. Entonces te vas a mantener en un lugar donde no vas a tener esas presiones ni esas imposiciones que en otros lugares no hay. El pastor Emilio siempre decía que Paraguay es una tierra bendita y que Dios tiene un gran plan con Paraguay y que va a traer un gran avivamiento al Paraguay. Y yo veo que es así. El pastor también ya fallecido, David Wilkerson, el famoso escritor del libro La Cruz y el Puñal, Corre, Nicky, corre, o La Visión. Él también cuando vino a Paraguay dio una palabra profética a finales del 90 e inicios del 2000. Y él dijo que Paraguay es una tierra bendecida por Dios
y que en Paraguay inclusive un día se va a levantar un presidente cristiano y que la iglesia acá se va a levantar de manera muy grande y que va a ser de bendición para otras naciones. Y es algo que estamos viendo que está ocurriendo. Hoy por hoy yo puedo decirle a la gente que así como Paraguay tiene sus cosas por mejorar, tiene muchas virtudes que en otros lugares no vas a encontrar. Como dijiste, me voy a Perú, a un país que es muy grande, tiene muchos más habitantes, tiene muchas cosas lindas, pero la persona que me invitó me dijo de que cuando yo le mandaba los videos de cómo eran los cultos acá, de cómo la iglesia creció, de cómo se manifestaba el Espíritu Santo, me dijo que allá no es así con sus iglesias. Tienen iglesias que creen en el Espíritu Santo, pero no están viviendo el avivamiento que acá en Paraguay se está viviendo. Allá todavía les falta mucho, me dijo. Y es algo que no es la primera vez que yo escuché ya de mucha gente, de que acá en Paraguay hay un despertar espiritual. Inclusive, a mí, como te dije detrás de cámara, me preocupa y me asusta ver cómo hay tantos cristianos que no creen en los dones del Espíritu Santo en el tiempo presente, que están constantemente atacando y persiguiendo a las iglesias y a los creyentes que sí creemos en los dones del Espíritu Santo actuales. ¿Y eso es por qué? Porque el diablo quiere que los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo cese, porque así cesa el poder de Dios y la gente deja de creer en el poder de Dios y limita todo el cristianismo a algo netamente intelectual. Claro. Cuando la palabra es clara, el apóstol Pablo, el más grande de todos los teólogos, que tenía todos los dones, él mismo dice, yo no solamente prediqué un evangelio de palabras y de conocimiento, yo prediqué un evangelio de manifestación de espíritu y de poder. Es un evangelio completo. Tal cual. Claro, es que es predicar el evangelio que está escrito, no otros evangelios, ni modificar a gustos personales, ¿no? ni hacer de eso beneficio propio. Al final totalmente. No es así. Entonces, en medio, digamos, de este proceso personal de espera, ¿no? Te surge la misión de ahora de ir a predicar a Perú. ¿Y qué sentiste a la hora de recibir ese llamado? ¿Es una forma de confirmar que tu propósito no depende, digamos, de tu situación actual? Totalmente. Hace años que yo vengo recibiendo palabra profética y una y otra vez el Señor me decía que no solamente me va a usar en Paraguay, sino que también en otras naciones. Mencionó la última vez que recibí la última palabra profética a finales del año pasado, 3 lugares en específico. Bueno, y ya se está cumpliendo ya el primero. Y realmente recibí esta noticia como una confirmación y también la recibí con mucho entusiasmo porque veo que la palabra de Dios se está cumpliendo muy rápidamente en mi vida. Ahora, ¿por qué esto me alegra tanto? Porque yo me doy cuenta de que Dios nos quiere utilizar a nosotros, no por la opinión que tenga la gente, no por nuestra preparación ni nuestras virtudes, simplemente por nuestra disposición. Porque a Dios le gusta usarle al más pequeño para engrandecerle, porque así Él muestra que su poder es mayor que cualquier fuerza o poder u opinión humana. Entonces, de esa forma, Él nos usa como canales de bendición para mostrar que su poder es superior a cualquier oposición de este mundo o de las tinieblas. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que resaltes eso, porque al final uno dice, bueno, pero dame pruebas de que eso exista y demás, pero lo puedes ver en un montón de historias, de personas, testimonios, ¿no? Así mismo. Y yo creo que vos vas a ser uno de esos que va a demostrar que el poder de Dios puede con todo. Totalmente, así es. Digamos, y si le hablarías ahora a un migrante, ¿no? Un oyente que quiere venir a experimentar a Paraguay, ¿qué es lo que, digamos, el migrante debería aprender de la paz que tienen los paraguayos para que su vida aquí realmente sea plena, así que también la vinculamos con una fe cristiana? Bueno, yo lo que le podría decir a cualquier persona que mire al Paraguay, primero que nada, que Paraguay es una tierra muy amiguera y muy pacífica. El paraguayo es muy sociable, también es muy sincero. ¿Y eso qué quiere decir? Al paraguayo no le gusta que le quieras joder o mentir para que se pueda entender, ¿verdad? Entonces, que venga acá con un corazón sincero, abierto, que sea sociable, que sea amigable, que busque lo mejor, tanto para él como para el paraguayo, porque el paraguayo es una persona luchadora. Nosotros somos gente que prácticamente se levantó de las cenizas
y que pese al rechazo y al desprecio de la mayoría del mundo, hasta en el tiempo actual, porque yo he escuchado cómo se refieren a los paraguayos en la mayoría del mundo, Sí. indios muertos de hambre, todos somos corruptos, Sí, todos somos mentirosos, todos somos haraganes. Sin embargo, somos la nación que se está levantando en el mundo, mientras que los países primermundistas que Están cayendo. tenemos, inclusive alrededor nuestro, se están cayendo Ujú. y están pasando hambre, necesidad, todo cosas que ellos decían de nosotros. Y Paraguay se está levantando con todo, entonces yo le recomiendo que venga con una actitud buena, positiva, abierta, sociable, amigable, pacífica, porque es un país que le va a dar muchas oportunidades. Y en lo cristiano, yo le recomiendo que venga con las ganas de conocer de Jesús, si es que todavía no lo conoció. Y si le conoce a Jesús y viene con mucho desánimo, incertidumbre, incredulidad, heridas, golpes, que venga con la mente abierta de conocer iglesias que están viviendo un tiempo de avivamiento, un tiempo de despertar, de renuevo, de refrigerio, de parte del Espíritu Santo y de Jesús. Porque acá estamos viviendo milagros hace bastante tiempo. Acá en CFA Central nomás, todos los jueves, se viven milagros, sanidades, liberaciones. Gente se convierte, deja prácticas ocultistas, satánicas, depravadas, y de la noche a la mañana le ves totalmente entregado a Dios, predicando por todos lados. Es increíble eso. Así mismo. Sí, que vengan a experimentar y que también cualquier duda que tengan, que se animen a preguntar ahí, tanto sea por YouTube, que nos escriban personalmente, que pregunten y que se animen a dar el paso si realmente quieren hacerlo. Yo creo que es muy importante que si tienen algo ahí, una curiosidad de saber quién es Jesús, o justamente qué es Paraguay, por qué también todas estas experiencias que estás contando vos surgieron también estando en estas tierras, y conjuntamente que a mí me trajeron, no solamente a mí, sino un montón de amigos que eligieron esta tierra justamente porque sintieron que había algo bendito, algo especial, ¿no? Que Así está, es. y también esto que vos decís, que lo vemos en la historia, no solamente es nuestra experiencia personal, sino también que vos podés investigar por tu cuenta y verlo en la historia misma, por qué Paraguay está donde está y por qué está pasando también todo lo que está pasando hoy en día. Tenemos la iglesia del pastor Uber Quiñones, Alfa y Omega. Allí también, al igual que en CFA, todo el tiempo la gente está recibiendo milagros, sanidades, liberaciones, gente de diferentes nacionalidades, inclusive cristianos que estuvieron apartados durante años, en una sola noche volvieron a Cristo. Ahora, el pastor Uber Quiñones es un ejemplo de un extranjero que vino sin nada y que Dios le sostuvo y le levantó acá de la nada, y está levantando iglesias hijas, inclusive siendo una iglesia pequeña, su iglesia está levantando iglesias hijas. Tenemos también el ejemplo de Torrefuerte, allá en San Antonio, una iglesia chiquita, pero donde todo el tiempo están viviendo avivamientos, donde el Espíritu Santo trae restauración, sanidad y liberación cada fin de semana. Bueno, también estaba la pastora, ¿no? Que habíamos conocido una vez. También. Ahí en Capiatá. En Capiatá también, sí. Digamos, para terminar te voy a soltar, digamos, el inicio de una frase y quiero que la completes con lo que tengas hoy en el corazón. Paraguay no es solo una tierra, para mí es... Mi casa. En los momentos de incertidumbre, la fe se convierte en... Milagros. El viaje a Perú es la prueba de que Dios... Es real. La verdadera libertad no nace en el bolsillo, sino en... Del Espíritu Santo. Si hoy tuviera que resumir mi vida en una sola frase, diría que... Jesús es fiel. Bueno, gracias por la transparencia. Aaron, a veces la paz no es tener todas las respuestas, sino saber en manos de quién estamos. Así es. Así que esto fue Fe Migrante. Bendiciones.